Ok. Bien, habíamos quedado aquí en lo que es nivel flebostático cero. Nivel flebostático cero es un punto de referencia. ¿Qué significa eso? Que para efectos de los gradientes de presión y los valores de presión en todo el sistema, en ese punto es donde tenemos la menor presión en todo el sistema cardiovascular. Por eso le llamamos nivel flebostático cero. Allí lo que tenemos en pantalla es sencillamente una técnica que se utilizó en algún momento para medir eso, pero eso es algo muy, como diríamos, muy básico, muy precario. En la actualidad eso no se mide así. En la actualidad tenemos transductores electrónicos que van con el flujo venoso y llegan hasta el corazón. Entonces, ese catéter en el extremo tiene un transductor de presión que puede leer o registrar directamente en la cámara cardíaca esa presión. Pero allí está bueno a nivel didáctico porque si ustedes siguen la línea horizontal, donde está este punto a nivel del corazón, la columna de mercurio, o en este caso sería centímetros de agua, porque es una presión venosa, está marcando cero, ¿sí? Así que en ese momento decimos que la presión en esa aurícula derecha, especialmente a nivel de la válvula tricúspide, la presión es de cero. Y nos interesa ¿por qué? Porque del otro lado, en el corazón izquierdo, cuando el ventrículo se contrae, se va a generar la máxima presión en la arteria que puede llegar a 120 o más. Del otro lado de la circulación tendríamos este valor de presión, o sea que el gradiente general sería de 120 a 0, y es lo que permite que la sangre pueda circular. ¿Ok? También nos sirve para hacer algunos cálculos biofísicos. En este caso, tenemos la situación del sujeto que está aquí de pie, y aquí está el nivel flebostático anatómicamente hablando. ¿Qué sucede aquí? Por encima del valor, por encima del nivel flebostático cero, nosotros tenemos que el flujo sanguíneo iría en contra del vector de fuerza de la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces es un efecto que disminuye en cierta forma la fuerza de la sangre que va hacia la cabeza. Por el contrario, de ese punto hacia abajo tenemos un efecto aditivo. Por eso ustedes ven que acá abajo es más y arriba era menos. El efecto aditivo es porque esta sangre se va moviendo de aquí del nivel flebostático cero hacia abajo, en la misma dirección del vector de fuerza, de la fuerza de gravedad. Entonces, también nos sirve a nosotros para calcular matemáticamente hablando la presión media en el vaso. Nosotros no podemos poner transductores por todas partes, eso es un método invasivo, pero sí podemos hacer cálculos. Los cálculos van a estar basados en ese punto de referencia que es el nivel flebostático cero. Aquí en amarillo lo tienen, la presión media en el vaso sería igual a la presión en el nivel flebostático cero, más o menos la distancia del punto donde ustedes quieren calcular cuánto hay de presión en ese punto, ya sea la distancia en milímetros o en centímetros entre la densidad de la sustancia que se utiliza para el manómetro. Que sabemos que si es una alta presión, vamos a usar mercurio. Y en ese caso tenemos que usar la distancia en milímetros, porque la densidad del mercurio es tan alta que va a desplazarse en milímetros. Mientras que si la presión es baja, usamos agua. Así que sería la densidad del agua. Y por lo tanto tenemos que usar para efectos de distancia centímetros, ¿sí? Entonces, es lo que les dice abajo en la leyenda. Entonces vamos a ver un efecto, un cálculo práctico, ¿verdad? Fíjense, si tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Queremos saber cuánto es la presión en una vena, pero una vena que está 120 centímetros por debajo del nivel flebostático cero. Para ubicarnos en esta figura, si yo estoy aquí, el nivel flebostático cero
Yo quiero saber más o menos por aquí, 1 metro y tanto, 1,20 m, cuál es el valor de presión que más o menos está en esa área. Entonces, fíjense, tenemos aquí PVC, ¿verdad? Equivale a decir el nivel flebostático 0, más porque está por debajo del nivel flebostático 0 la distancia que es de 120 entre la densidad del agua, que es 1. La PVC es de 0, así que nos quedaría 120 entre 1, que es 120 centímetros de agua. Eso después se puede transformar a milímetros de mercurio. Pero si tenemos la misma distancia, pero queremos saber en la arteria, ¿verdad? Ahora no vamos a tomar la PVC, vamos a tomar la presión arterial media. ¿De dónde surge la presión arterial media? Surge como un valor promedio durante el ciclo cardíaco. Ahora lo vamos a ver cómo se calcula. Y ese valor que tienen allí es en un sujeto que como referencia tiene 120/80 de presión. Y de ahí sale la presión arterial media, más la distancia, que en este caso sería en milímetros, porque vamos a usar mercurio, que es de 13 su densidad, y eso nos daría entonces la presión, ¿verdad?, en milímetros de mercurio en una arteria a esa distancia. Entonces, como vemos, la presión en las arterias siempre es mayor que en las venas. Lo otro que debemos saber es que eso también puede cambiar si el sujeto está en decúbito. Como ya lo analizamos la vez pasada, ahora el vector de fuerza se distribuye de manera equitativa en todas las partes del cuerpo y eso aumentaría el retorno venoso. Y por lo tanto ya estos cálculos no serían como lo acabamos de plantear. Arriba la fotografía que tienen es de un paciente que está en intensivo y al paciente por aquí, por la subclavia, se le ha introducido el catéter que llega hasta acá abajo, hasta el corazón, y ese catéter en su extremo tiene el transductor de presión. Y se puede medir directamente la PVC, que varía entre 0 y 10 centímetros de agua o 0 y 5 milímetros de mercurio. Entonces eso nos establece un gradiente de presión general del lado izquierdo máxima 120 y del lado derecho la mínima, que sería 0 milímetros de mercurio, que es la PVC. El nivel flebostático 0 también está allí mismo, específicamente a nivel de la válvula tricúspide. Preguntas las que quieran. ¿Okay? Profe, yo tenía una pregunta. En el diagrama en donde la persona está de pie, el valor negativo de la presión es porque va en contra del gradiente. En contra de la fuerza de gravedad. O sea que el gradiente va a tender a subir. Es que esa parte no la comprendí muy bien. ¿Cómo que sube el gradiente? O sea, la sangre tiene que ir al cerebro y eso es por la bomba del corazón. Correcto. Es transportada por las arterias. Lo que yo me refiero es que esa presión negativa es por que la fuerza va a tender a bajarlo y eso tiene que ir en contra de esa fuerza entonces. Es correcto, es correcto. Ahora, eso negativo no significa que la perfusión en el cerebro va a ser negativa. Eso nada más te dice que el resultado matemático te indicaría que va en contra de la fuerza de gravedad. Porque de hecho el cerebro es uno de los órganos que demanda mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Y siempre se va a mantener el gradiente de presión, Alejandro. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener mayor presión allá en la raíz de la aorta que en los otros vasos que van hacia el cerebro, carótidas, etc. Y siempre va a haber ese gradiente. Ahora, si hay alguna disminución de la perfusión cerebral, que también suele darse, una de las cosas que tú puedes hacer basado en esta biofísica es cambiar de posición al sujeto. Lo puedes poner en decúbito como aparece ahí en la figura. Si no lo puedes poner en decúbito, si él está sentado, sencillamente le inclina la cabeza hacia abajo y tú aprovechas la fuerza de gravedad para mejorar la perfusión cerebral.
En las camillas, si te pones a ver, las camillas y las camas de hospital también tienen la facilidad de que puedes levantar las piernas. Si levantas las piernas, también utilizas el efecto que se llama ortostático y aumentas el retorno venoso. Aumentando el retorno venoso, aumenta la presión, y al aumentar la presión, aumenta la perfusión cerebral, que es la que quieres tú ganar en ese momento con la maniobra. ¿Mejor ahora, Alejandro? Sí, profe. Gracias. Bien. En el caso de la temperatura, la influencia realmente es muy poca sobre la dinámica de los fluidos corporales. ¿Por qué? Porque nosotros somos homeotermos. Homeotermos, ¿qué significa? Que nuestra temperatura es constante. Sin embargo, hay situaciones en que en nosotros aumenta la temperatura, que pueden ser normales o patológicas. Normales, si usted hace un trabajo físico, aumenta su metabolismo, aumenta la producción de calor, ¿sí? Ahora nosotros tenemos mecanismos de eliminación de calor. Eso lo vamos a estudiar después. Y lo cierto es que la densidad de la sangre realmente se va a afectar poco. Sin embargo, la presión pudiera aumentar por efectos ¿de qué? Del aumento del retorno venoso, pero es asociado a la propia actividad, no gran cosa con la temperatura. Sin embargo, sí hay una cosa que hay que tener presente. Si aumenta la temperatura patológicamente, si el paciente tiene fiebre y además de eso tiene anemia, entonces sí puede dar lugar a un aumento de velocidad de flujo, y ese aumento de velocidad de flujo puede llevar a cosas no deseadas, por ejemplo, como aumento del flujo turbulento y con eso activación del sistema intrínseco de coagulación. Pero eso no es algo común, ¿ok? Más común son los problemas asociados con ósmosis. Pareciera mentira, pero uno de los problemas principales que ustedes van a tener con sus pacientes en cuanto a dinámica de fluidos están basados en ósmosis. José Araúz, ¿qué recuerda usted de la definición de ósmosis? José Araúz. Gradiente de solvente. Aquí, profesor. Dale. Ok. Gradiente de solvente, pues. O sea, difusión de un solvente a través de la membrana. Muy bien. ¿Y por qué difunde ese solvente? Porque va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Correcto. Entonces, ese movimiento del solvente, que en nuestro caso mayoritariamente o casi siempre, el 99% de las veces va a ser agua, ¿verdad? Es lo que conocemos como ósmosis y forma parte de la dinámica de fluidos. Ahora, esto se va a dar a través de la membrana celular, ¿sí? O también puede haber a través de la pared capilar. El asunto es que también va a generar presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica sencillamente sería equivalente a la presión que hay que aplicar para detener la ósmosis. Esas columnas hidrostáticas que nosotros tenemos ejercen una presión y le llamamos a sí mismo presión hidrostática. Nosotros, donde tenemos esas columnas de agua, claramente la tenemos en los vasos sanguíneos, porque acuérdense que nosotros tenemos una circulación que va en un circuito cerrado. Así que esos tubos, que son los vasos sanguíneos, van de hecho a tener una columna de sangre, y la sangre tiene agua, y esa agua ejerce una presión hidrostática, ¿ok? ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que esa sangre que va a fluir puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo con un flujo que llamamos laminar, que es el que ocurre normalmente. Es decir, cada capa de líquido se mueve una sobre la otra y, ojo, no genera ruido, ¿sí? En cambio, cuando el flujo es turbulento, como lo indica la figura en la parte superior, ahora las capas están desordenadas y eso está asociado a un aumento de energía cinética. Puede que en un principio la sangre no sea la que ella solita aumentó de velocidad, pero hubo algo allí
que hizo que aumentara esa velocidad. Y generalmente lo que sucede es una disminución del diámetro del vaso. Esa disminución del diámetro del vaso incluso puede ser patológica. Por ejemplo, las personas con el tiempo acumulan grasa y otras sustancias en las paredes de los vasos. Nosotros, por ejemplo, yo que tengo ya cierta edad y tenemos tendencia a un colesterol elevado, es muy probable que ya nosotros en nuestros vasos sanguíneos tengamos una placa que conocemos como ateroma. Y esa placa interna, ¿verdad?, hace que el diámetro disminuya, y al disminuir el diámetro aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad. Y puede ser tanto que haga que ahora el flujo no sea ordenado, sino todo lo contrario, se transforma en un flujo que es turbulento. ¿Por qué nos interesa que ese flujo turbulento no se dé? Porque puede ser peligroso. ¿En qué sentido? Porque puede dar lugar a la formación de trombos. Ahora, esos trombos pueden viajar por la circulación, pueden llegar hasta aquí a estos vasos pequeñitos que hay en el corazón, que son los que alimentan o los que llevan la perfusión al tejido miocárdico. ¿Cómo se llaman estos vasos aquí pequeñitos en el propio corazón? Arterias coronarias. Las coronarias, muy bien. Y obstruye a la coronaria. Entonces, si ese coágulo obstruye a la coronaria, después de ese punto de bloqueo, hacia adelante las células miocárdicas no reciben ni oxígeno ni nutrientes. Entonces las células ahora entran en una situación de pérdida de función, las células comienzan a morir. Entonces ese proceso de disminución de perfusión le llamamos isquemia. Isquemia. Y luego de esa isquemia, las células comienzan a morir y es lo que llamamos infarto. Entonces ahora, como es el tejido miocárdico, le llamamos infarto de miocardio. Puede ocurrir en otras partes, como en el cerebro o en el pulmón. Entonces, si estamos allá en el cerebro, ¿verdad?, puede ocurrir entonces que esas neuronas ahora reciban poco flujo sanguíneo y les sucede lo mismo. Ellas comienzan a morir. Y si es de una parte del cerebro que tiene control del movimiento o control del tono muscular, entonces ustedes van a ver como signo en el paciente cambios como la hipertonía, o sea que ahora hay músculos que se están contrayendo de más, ver que aumenta el tono flexor o aumenta el tono extensor, problemas de marcha, etc. Y si es a nivel pulmonar, ya sabemos ustedes, ya ustedes saben bastante de respiratorio, sencillamente vamos a tener algunas zonas del pulmón que no reciben sangre y la sangre no se oxigena. Y el sujeto comienza a desarrollar hipoxia o hipoxemia, ¿ok? Así que son tres órganos fundamentales y esos coágulos se pueden generar por activación de una cascada de la coagulación que conocemos como la vía intrínseca. Esa vía intrínseca es porque la propia sangre se ha activado su coagulación. ¿Por qué? Por el flujo turbulento, ¿ok? Profe, una pregunta. Cuando a un paciente o a una persona le da un derrame cerebral o una isquemia, como usted dijo, es porque hay un coágulo y no llega la sangre. Okay. Pero ese coágulo se llega a ir solo, ¿verdad? ¿O qué pasaría con ese coágulo? Bien, excelente pregunta. Hay dos formas de verlo. Podemos tener la situación que acabamos de hablar. Fíjate que aquí tenemos el coágulo aquí en la figura. Y hay ciertas áreas del cerebro donde se puede extraer ese coágulo, ¿sí? No necesariamente en los vasos. Por ejemplo, hay situaciones donde el vaso sanguíneo se rompe. Es lo que conocemos como un aneurisma. Y el coágulo queda fuera de los vasos. En algunos pacientes hay que hacer cirugía cerebral, lo hace un neurocirujano y se extrae ese coágulo. Si ocurre en un lugar que no es operable, está en serios problemas. Ahora, también hay una técnica que se conoce como angiografía.
La angiografía, ¿en qué consiste? Que se inserta una sonda o un catéter que llega directamente donde está la zona del coágulo y se puede instalar allí lo que se conoce como un stent. Un stent es un puente, ¿verdad? De una malla metálica que mantiene entonces el vaso abierto, ¿sí? Y a la par se le están dando agentes que llamamos, medicamentos que llamamos fibrinolíticos, o sea que detienen la coagulación o la disminuyen. Y de esa manera entonces se restablece el flujo sanguíneo. Y esa es una operación de urgencia, ¿no? Se hace mucho a nivel coronario. No sé si ustedes alguna vez han visto esas imágenes angiográficas, tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco. De esa manera es que se puede arreglar un poco el asunto. No siempre, no siempre. Estamos hablando de la parte que se puede. Hay otros pacientes que, bueno, lamentablemente no se puede. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe. Y ahora tengo otra. Dale. Cuando se deja de haber flujo sanguíneo y las neuronas se mueren, y digamos que se recupera el flujo, las neuronas quedan muertas y el paciente puede quedar con parálisis y eso. Pero yo he visto, o sea, hay pacientes que no pueden ni caminar luego, pero haciendo fisioterapia van volviendo, o sea, desde estar en una silla de ruedas pueden progresar hasta volver a correr. ¿Eso qué estaría pasando ahí? ¿Se reemplazan las neuronas o...? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los neurotransmisores y hablábamos del fenómeno de LTP? Allá en los receptores NMDA. ¿No te acuerdas? Glutamato. Ajá. Allá hablábamos de LTP. ¿LTP qué significa? Potenciación a largo plazo. Y también hablábamos de plasticidad. Entonces, en esos casos que tú estás diciendo, en algunos pacientes, especialmente más jóvenes, ocurre ese fenómeno que llamamos plasticidad. Se establecen nuevas sinapsis y otras neuronas que no tenían esa función, ¿verdad? Desarrollan entonces esa función y reemplazan a las dañadas, ¿sí? Eso va en proporción a la edad de la persona. Entre más joven es la persona, más plasticidad tiene, mejor pronóstico. Si le sucede eso a una persona de mi edad o más, es muy probable que nos quedemos tal cual. Pero si le sucede a una persona de la edad de ustedes, la recuperación es muy posible. Claro, con cierto límite. No es el caso, por ejemplo, de que tuvo una sección medular completa y entonces con fisioterapia ya se va a arreglar la médula espinal. Eso no es así. Ahora, hay experimentos y hay estudios donde, como bien dices tú, con la fisioterapia, algunos pacientes vuelven a caminar, pero eso no es lo general. Esas son excepciones. Ok, gracias, profe. Ok, Profe, bien, profe, dale. disculpe. Yo tengo una pregunta acerca de esos coágulos, porque yo he visto, bueno, he escuchado sobre muchas trombosis acerca de que se producen por estar mucho tiempo sentado. Lo que quería preguntar era si hay un factor, por ejemplo, si estando sentado, corriendo, tengo más probabilidades. ¿Qué probabilidad, cómo esa probabilidad influye a la hora de que surja esa trombosis en las venas o arterias? Ok. Primero que nada, el proceso de coagulación de la sangre es un proceso que está finamente regulado. Hay muchísimos factores y está balanceado. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos agentes procoagulantes y tenemos también agentes anticoagulantes que son naturales de nuestro cuerpo. Sin embargo, ellos están en balance. O sea que nosotros no tenemos ni exceso de coagulación ni disminución patológica del proceso de coagulación. Eso está allí en balance. ¿Qué cosas pueden hacer que se pierda ese balance? ¿Sí? Pueden ser que el flujo aumente de velocidad, ¿sí? Que se active la vía intrínseca. Puede ser que sea lo contrario, puede ser que a la persona por una enfermedad genética le falten factores de coagulación.
Entonces esa persona tiene lo contrario, esa persona tiene tendencia a la hemorragia, ¿sí? Entonces hay un montón de hemoglobinopatías y un montón de enfermedades de la cascada de la coagulación que alteran ese proceso. Entonces, dependiendo de cómo sea el escenario, tú puedes tener que un paciente desarrolle más la parte de procoagulación, especialmente, por ejemplo, en un trauma quirúrgico o un accidente o lo que sea. Y lo contrario, puedes tener un paciente que tenga falta de coagulación. Para la falta de coagulación existen factores, ¿sí? Son como 10, 12 factores de coagulación y ya hay disponibles que se le puede administrar a la persona, porque la persona sufre hemorragia, no se pueden cortar porque sufren mucha hemorragia. Y los otros también tenemos medicamentos que las personas tienen que tomar a diario, por ejemplo la warfarina. Entonces ese paciente tiene que tomar ese medicamento a diario porque siempre va a tener esa tendencia a formar coágulos. Por ejemplo, tienes un paciente que le pones un implante valvular, ¿sí? El solo hecho de tener el dispositivo ajeno a su cuerpo puede activar la cascada de la coagulación. Entonces, esa persona tiene que estar tomando warfarina para prevenir eso. Y si eso le falla, existen lo que se conocen como las mallas, ¿sí? Algunos le llaman mariposa, otros le llaman mallas, etcétera, que son dispositivos que se ponen en los vasos sanguíneos y retienen esos coágulos, ¿sí? Para evitar que lleguen precisamente a estos órganos que acabamos de hablar. Eso es lo que se hace rutinariamente. No sé, ¿así? Profe, aunado a eso, hablando del flujo turbulento, un ejemplo es que no sé, cuando uno aumenta la presión arterial, no sé si también ese flujo pasa de ser laminar a un flujo turbulento. No. ¿Qué factores podría hacer que el flujo cambie de laminar a turbulento? Ahora que vayamos a ver la ley de Poiseuille, te vas a dar cuenta cuál es el factor determinante. Para eso tenemos que llegar a esas ecuaciones. ¿Qué es la pregunta tuya? Desde ya te puedo adelantar que es el radio del vaso. Pero lo vamos a ver ahora con la ley de Poiseuille. ¿Otra pregunta? Bien, lo que tenemos en pantalla es lo que conocemos como el número de Reynolds. El número de Reynolds tiene como base, ¿verdad?, un valor crítico de velocidad de flujo que hace que cambie el patrón de flujo laminar a flujo turbulento. Si ustedes se fijan aquí en la lámina esta arriba, tenemos el flujo laminar, una capa sobre la otra de manera ordenada y no genera ruido. Ahí dice que es silent, que es silencioso. Aquí hay un punto que le llamamos la velocidad crítica. Cuando eso se supera, ¿verdad? Cambiamos entonces a un número de Reynolds que por encima de él vamos a tener tendencia cada vez mayor a que el flujo se desordene. Es lo que llamamos flujo turbulento y ese genera ruido. Ahora, ustedes durante la toma de presión, ustedes van a generar un flujo turbulento en la arteria braquial, donde van a tomar la presión. Pero eso es nada más por la maniobra, no es que el paciente esté enfermo. ¿Okay? Acá estamos hablando de que en el paciente pudo aumentar la velocidad porque, por ejemplo, tiene anemia o aumentó la velocidad porque tenía un ateroma y eso disminuyó el diámetro del vaso. Entonces puede también cambiar la viscosidad de la sangre. ¿Okay? Fíjense que ese número de Reynolds, ¿verdad?, es un número realmente que no tiene unidades. Aquí vamos a tener una proporción de las fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas. Y eso lo desglosamos con los siguientes elementos, ¿verdad? En la parte inercial tenemos la densidad del fluido por el diámetro del vaso por la velocidad. Y abajo, en la parte viscosa, solamente vamos a tener la viscosidad. Entonces,
ya se ha establecido, ¿verdad?, que ese Reynolds que llamamos crítico va a depender, por ejemplo, de la forma que va a tener el tubo. En nuestro caso, los vasos sanguíneos no son perfectamente cilíndricos, ni tampoco son totalmente rectos. Entonces, ese valor de Reynolds va a aparecer generalmente de 4000 para arriba, con toda seguridad que va a ser flujo turbulento. Si es menos de 2000 o 2000 para abajo, va a ser laminar. Ahora, ¿qué va a pasar entre estos dos números? ¿Verdad? Entre estos dos números tenemos lo que llamamos un flujo transicional. Es decir, está pasando de ser laminar a convertirse en un flujo turbulento. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa que ese número de Reynolds no se eleve, porque vamos a tener turbulencia con todas las consecuencias. Pero por otro lado, tampoco podemos tener una sangre muy viscosa. ¿Cuándo la tenemos así? Cuando el paciente está deshidratado. Porque entonces la sangre viscosa va a tener una fuerza inercial muy grande, ¿verdad? El Reynolds también puede aumentar, pero por otras causas, ¿ok? Entonces, no nos interesa ninguno de los extremos. Nos interesa es que se mantenga el flujo laminar, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque ahora vamos a ver otros principios donde se aplica la premisa de que el flujo es constante, de que el flujo es laminar y la viscosidad es constante. Partiendo de estas tres cosas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el principio de Bernoulli aplicado entonces a los líquidos en movimiento. Él toma en consideración ¿qué cosa? Que esto sencillamente es una derivación de la ley de conservación de la energía. Acuérdense que la suma de la energía cinética más la energía potencial nos va a dar la energía total y que eso es constante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando Bernoulli hizo sus estudios, él partió de un flujo constante, con una viscosidad constante, y que solamente iba a variar en su cinética, pero por cambios en la morfología del contenedor, o sea, de los vasos sanguíneos. Entonces, él asumió realmente unas condiciones bastante ideales. En la vida real, eso cambia bastante. ¿Cómo va a cambiar? Por ejemplo, fíjense lo que sucede. Aquí tenemos, ¿verdad? De este lado, el vaso que está con mayor área, mayor diámetro, mayor radio. Y aquí en esta área vamos a tener una velocidad menor. Entonces, cuando la velocidad aquí es menor, ¿sí?, vamos a tener menos energía cinética. Entonces, también vamos a tener más energía potencial. ¿Cómo lo evidenciamos? Por la altura de la columna que vemos aquí. Esta altura de la columna H representa, ¿verdad?, esa energía potencial. ¿Por qué? Porque esa columna está ejerciendo cierta fuerza que es capaz de realizar un trabajo. Diferente a el área 2. En el área 2 es más pequeña, el radio es más pequeño, pero aquí la velocidad aumenta. Aumenta la energía cinética, por consiguiente, la energía potencial disminuye. Y es lo que vemos aquí con la columna más baja. Sin embargo, nosotros debemos hacer un llamado, ¿verdad? Primero, a que el flujo sanguíneo es continuo, es constante, ¿sí? Segundo, que es un flujo laminar. Tercero, que es un flujo que se va a dar por gradiente de presión. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener a lo largo de ese sistema conservación de la masa. Entonces, si tenemos conservación de la masa, podemos aplicar lo que nos decía Bernoulli, ¿ok?
Y eso lo podemos confirmar con ecuaciones bien sencillas de igualdades. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que yo tengo aquí mayor área y menos velocidad, que aquí en el área 2, el flujo va a ser constante. ¿Cómo lo demostramos? Para eso existe la ecuación de continuidad. ¿Sí? En la ecuación de continuidad nos dice, por ejemplo, que el área de este lado, se me perdió mi puntero aquí, el área de este lado por la velocidad va a ser igual a el área 2, ¿verdad? Por la velocidad 2. Hipotéticamente hablando, yo puse aquí para a manera de ejemplo, ¿verdad? Área 1 tiene un área grande, tiene la velocidad menor. Área 2 tiene el área más pequeña, pero mayor velocidad. Si usted multiplica ahí 10 por 2, 20, 2 por 10, 20. ¿Qué significa eso? Que se mantuvo la masa. Entonces, la masa se ha conservado. ¿Ok? Entonces, hay otras formas también de representar esto que generalmente aparece mucho en los libros, que es este dibujito que está aquí. Creo que yo también lo puse ya en el libro. Porque también se hace uso del factor altura, ¿verdad? Pero vamos a verlo ahora. Lo otro que debemos tener claro es lo siguiente. Ojo, la relación de los cambios de presión y velocidad. Acá en área 1 vamos a tener mayor presión interna, menor velocidad. Aquí en área 2 vamos a tener mayor velocidad y vamos a tener menor presión interna. Entonces, al haber aquí menor presión, la columna de líquido hace su efecto, ¿sí? Y cuando este líquido se mueve hacia abajo, porque la presión acá en 2 es menor, se genera un efecto Venturi. El efecto Venturi es un efecto de succión, de aspiración. No sé si alguna vez, por ejemplo, ustedes han tratado de sacar agua de una pecera con un tubito de plástico. Uno absorbe, succiona y después pone la manguerita y puede drenar toda el agua de la pecera. O puede sacar gasolina de un tanque de gasolina de un carro. ¿Alguna vez han visto eso o lo han hecho? Una vez me fui a una piscina con eso. Ajá. Entonces, ese efecto de succión es lo que llamamos el efecto Venturi. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros no somos mecánicos y nosotros no vamos a hacer nada con pecera, nosotros vamos a tratar pacientes. En los pacientes también se aplica. ¿Por qué? Porque ustedes van a introducir en los pacientes las llamadas sondas. ¿Han oído hablar de las sondas? Sí, profe. Bien, entonces esas sondas o cánulas, por ejemplo, ¿verdad? Se insertan, puede ser a través de la uretra, y se puede entonces drenar el contenido de la vejiga urinaria. ¿Ven? Entonces aquí en el punto 2 entraría entonces aquí la sonda. La sonda en el extremo tiene un pequeño agujero, ¿verdad? Que haría el efecto aquí de succión. Pónganse que aquí arriba, en vez de tener este cilindro, aquí tendrían la vejiga urinaria. ¿Sí? Así que cuando ustedes insertan aquí ese catéter o esa sonda que tiene ese pequeño orificio que sería este que está aquí, se genera ese efecto Venturi. Y por eso ustedes pueden drenar el contenido de la vejiga urinaria, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? ¿Y eso cuándo lo van a hacer? Bueno, puede ser que sea posquirúrgico, ¿sí? El paciente fue sometido a una cirugía y hay que ponerle la sonda porque todavía su sistema nervioso no responde y tiene bloqueado el reflejo de micción. Puede ser un paciente politraumatizado, etcétera. Entonces hay diferentes situaciones donde es necesario hacer uso de esta parte de la biofísica. ¿Ok? Entonces les decía de que también se presenta este tipo de esquemas. Aquí lo utilizan más para enfatizar el trabajo realizado, porque siempre que yo tengo una diferencia de altura, tengo un trabajo que puedo realizar y el trabajo sería sencillamente el trabajo que se realiza, el trabajo total sería el que se hace aquí en esta área 1,
más el trabajo que se hace aquí en el área 2. Eso si queremos ver, por ejemplo, presión por volumen, que equivale entonces a trabajo. Acuérdense que trabajo es fuerza por distancia. Aquí la fuerza sería el gradiente de presión y la distancia sería el cambio de volumen. Arriba nada más para enfatizar lo que habíamos dicho previamente, pero ahora con un dibujito aquí de los capilares. Acá en los capilares tenemos mayor área de sección transversal, el área total. Pero aquí la velocidad va a ser mínima. Y es importante porque estos son los vasos de intercambio. ¿Intercambio de qué? Intercambio de solutos, de oxígeno, de CO2. ¿Sí? El teorema de Torricelli también lo podemos nosotros aplicar. ¿Sí? Va unido con lo anterior. En el teorema de Torricelli hacemos uso del concepto de gasto. Primero tenemos que aclarar o definir qué significa eso de gasto. El gasto es lo mismo que el flujo, o sea, la cantidad de volumen en la unidad de tiempo. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Eso va a depender del radio, ¿verdad? Del tubo por donde va a salir el líquido. Va a depender también de la longitud de ese tubo y va a depender de la altura de la columna de agua, porque esa altura Y1 y Y2 que vimos en el diagrama anterior aquí, ¿verdad? Esto que está aquí Y1 y acá arriba Y2, eso va a determinar la fuerza que se va a ejercer sobre este orificio de salida. Y va a depender, por supuesto, de la viscosidad del propio líquido, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un ejemplo común y corriente. Si usted vive en un lugar donde el agua se va a diario, usted tiene que tener un tanque de reserva. No sé si algunos en sus casas lo tienen. Yo vivo en un lugar alto y yo tengo también un tanque de reserva. Incluso tengo hasta bomba. Porque cuando se va el agua, ya de una vez dicen los lugares altos se van a quedar sin agua. Somos los primeros que sufrimos. No sé si alguno de ustedes tiene tanque de reserva en su casa. Nadie. Qué dichosos. Yo tengo, profe. Yo también, profe. Entonces, fíjense, ustedes pueden analizar eso fácilmente en su propia casa. Este es el tanque de reserva de ustedes. Y aquí abajo está el orificio de salida. Si está más abajo, la columna de agua, es decir, la diferencia, ¿verdad?, de altura, va a tener mayor efecto y eso aumenta el gasto. Si yo voy subiendo ese orificio de salida, como es la figura de abajo, y yo lo pongo por acá arriba, la diferencia en altura va a ser mínima y por lo tanto el gasto disminuye. Y así funciona, por ejemplo, la vejiga urinaria. Imagínense ahora que en vez de yo tener este tanque que está aquí, esta es la vejiga urinaria. Y esta vía de salida que está aquí es el uréter. Entonces los uréteres nuestros están acá, en la base de la vejiga. Eso no está por allá trepado, porque nos pasaría esto que está aquí. Nos pasaría que si el uréter está por acá arriba, el gasto no es muy adecuado y no se puede vaciar adecuadamente la vejiga urinaria. Además, siempre tendríamos la vejiga llena. Y el hecho es que nuestros orificios de salida de aquí de la vejiga, que son los uréteres, estarían aquí en la base. Eso se explica por la velocidad de flujo, que va a depender de qué tan alta sea la columna, va a depender también del radio y del gradiente de presión. Y eso a nosotros nos sirve, por ejemplo, para cuando ustedes van a aplicar las sondas. Ustedes lo único que van a hacer es hacer uso de la anatomía de su paciente y ya este principio está dado en la anatomía nuestra. Entonces nosotros funcionamos así normalmente. Lo único que nosotros sí tenemos válvulas de control doble. ¿Qué quiere decir eso? Que acá abajo nosotros tenemos esfínteres. No es una llave que usted cierra así como la pluma, no. Nosotros tenemos esfínteres. Tenemos dos, tenemos esfínter interno y externo. El interno no lo podemos controlar porque es reflejo, pero el externo sí lo podemos controlar. Nosotros podemos mantener esa llave cerrada cierto tiempo, porque la vejiga siempre se va a ir llenando. Y lo otro diferente que nosotros tenemos es que las paredes de la vejiga urinaria
tienen mecanorreceptores. Si usted agarra un tanque de agua de estos de nosotros, eso no tiene ningún receptor por ninguna parte. Algunos son de plástico, así que ahí no hay nada. Pero sí tenemos un control de llenado. Le ponemos arriba una boya y el tanque no se desborda. Pero en la vejiga urinaria nuestra nosotros no tenemos ese sistema de boya. La vejiga siempre se va a ir llenando porque la sangre siempre se va filtrando en el riñón. Y eso puede ser una situación peligrosa. Por ejemplo, un paciente de ustedes que tomó una combinación de medicamentos y se automedicó él o ella. Y en esa automedicación hizo una combinación que le bloqueó el esfínter. Entonces, la vejiga se fue llenando, pero el esfínter no lo puede relajar. El esfínter permanece contraído. ¿Qué usted cree que le va a pasar a ese sujeto? Se le va a romper la vejiga. Se le rompe la vejiga, dice acá María Ábrego. ¿Estamos de acuerdo con María? Una infección. ¿Y cómo llegaron las bacterias allá, José Eduardo? Pero eso es desecho, ¿no? Normalmente no tenemos bacterias en la orina. Entonces, ¿qué sucedería si eso se sigue llenando y se sigue llenando? La gente queda feliz con la vejiga llena. Profesor, no sé si tengo la razón o no, creo que en alguna parte lo leí, pero que llega el momento que va a salir el orine así de forma descontrolada, pues. Pero No si sé tenemos, si José, pero si tenemos que el esfínter no se relaja, ¿cómo va a salir? no, entonces no. Entonces, ¿qué pasaría con ese paciente, José? ¿Qué hacemos con él? ¿Cuál sería el síntoma? ¿Cuál sería la situación allí? ¿Tú crees que él va a estar muy feliz? No, obviamente no estará feliz. Y Estará- entonces, ¿qué receptores se activan, además de los mecanorreceptores? No sabría responder, profe. Ay, ¿no te duele la vejiga llena? Digo, sí le duele, pero no Claro. recuerdo cuáles eran los receptores. Entonces los receptores de dolor se van a activar y entre más distensión vas a tener en la vejiga, más descarga de potenciales de acción de esas terminaciones nerviosas de dolor. Les pregunto yo a ustedes pueden quedarse un día sin orinar, 2 días, 3 días sin orinar. No, profe. Claro No. que no, eso es una situación de urgencia. Entonces el paciente va corriendo, ni va, porque lo tienen que llevar a la clínica de la doctora María Ábrego. María Ábrego le dice, bueno, mira, yo no sé ni qué hacer. ¿Tú le dirías eso, María? No, profe. No, ¿verdad? ¿Y qué harías entonces con ese pacientito? Le haces así la señal de la cruz y ya. ¿Qué harías? No. Profe, ay, se me olvidó. ¿Esos no serían los pacientes que utilizan las bolsas que se les pone como un tipo de catéter para que puedan orinar? Claro. Entonces se le pone una sonda uretral Ah, correcto, una sonda. y hacemos uso de lo que estamos hablando aquí. ¿De qué cosa? Del teorema de Torricelli, ¿sí? Ya tú sabes que aplicando este teorema, ¿verdad? Vas a aumentar el gasto, ¿sí? Después verá entonces la otra situación de por qué le pasó, pero ahora mismo lo importante es aliviar el dolor, porque el paciente se te va a quejar, pero de aquí a China, ¿sí? También hay medicamentos que relajan los esfínteres. Generalmente son antagonistas alfa. Entonces, la relajación del esfínter, químicamente hablando, la puedes lograr también con un medicamento. Y el paciente, María Ábrego, te lo va a agradecer, ¿sí o no? Sí, profe. Claro. ¿Y tú crees que regresaría a tu clínica? Claro que sí. Claro que sí, porque ahora tú resolviste y la persona confía en ti. Miren, aquí entre paréntesis, gran parte de lo que ustedes van a desarrollar en su vida como médicos se basa en la confianza que el paciente le tenga a ustedes. Ustedes no van a ir, ahora como ustedes son más pacientes que médicos, los pacientes no van a ir donde un médico que desconfían de él.
donde se riega la voz que ese médico no sirve, que ese médico no sabe, ¿usted cree que ese médico tiene buen futuro? Para nada, profe. Para nada, hasta ahí llegó el asunto. Entonces, el propósito de nosotros con todo este poco de enredo que ustedes están viendo es que poquito a poco vamos construyendo ladrillo a ladrillo hasta que tenemos la casa completa y usted sale de la universidad con su diploma en mano y con menos probabilidades de errores. No es que van a estar libres de los errores, eso es mentira, pero tenemos menos probabilidad. Bien, vamos con la ley de Poiseuille, que es sumamente importante, ¿sí? Poiseuille fue un médico biofísico, ¿verdad? Que estuvo interesado en las variaciones de flujo, las variantes, los factores que determinaban ese flujo. Él hizo varias cosas, pero ahora nos vamos a enfocar en esto. Entonces, él analizó, como tenemos en el dibujo de allá abajo, ¿verdad? Primero, que el líquido se va a mover de un lugar de más presión a menos presión y eso va a determinar la dirección del flujo, ¿ok? Así que él decía, bueno, a lo largo de esta tubería la presión va a ir cayendo porque cada vez se va perdiendo más la energía y al final ya entonces vamos a tener que todo va a quedar en un solo lugar. O si tenemos un circuito cerrado, sencillamente va a regresar al mismo punto y es el caso del humano. También se dio cuenta de que había resistencia al flujo y esa resistencia dependía del radio del tubo y de la propiedad de la misma sustancia, si la sustancia era más viscosa o menos viscosa. Pero adicionalmente, ¿verdad? Se dio cuenta que la longitud del tubo también era determinante. Entonces, él no partió de cero en realidad, ¿sí? Él partió primero de la ley de Ohm, ¿sí? Creo que es en la página 167 del libro. Entonces ya había la ley de Ohm y se puso a ver, bueno, si estamos hablando de un flujo de corriente, ¿verdad? La cantidad de corriente va a ser proporcional a el gradiente de voltaje, o sea, esa fuerza que lleva la corriente, y va a ser inverso a la resistencia que se va a oponer a ese flujo de corriente. Y él lo analizó a sí mismo. Aquí tenemos QS con el puntito arriba que significa esa cantidad de líquido en la unidad de tiempo. Si nos vamos entonces a lo que es la sangre en el humano, aquí sería el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo va a variar de manera directa con el gradiente de presión, o sea, P1 menos P2. Y va a ser influido de manera inversa con la resistencia. Entonces, para él estaba claro lo del gradiente de presión. Sin embargo, el factor resistencia, él consideró que merecía un mejor análisis. Y esa fue la gloria de Poiseuille, cuando él descifró, ¿verdad?, que había que introducir el 8 y pi para corregir, ¿verdad?, la ecuación, y consideró que esa resistencia a su vez dependía de la viscosidad, de la longitud del tubo y del radio, pero a la cuarta potencia de ese tubo. Entonces, cuando él descifró esto, ¿verdad?, sencillamente él lo reemplazó en la ecuación anterior. Entonces, esta R que está aquí, la reemplazó por lo demás que está acá abajo. Acuérdense que si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, tendríamos nuevamente el gradiente de presión por pi por el radio a la cuarta potencia entre 8, la viscosidad y la longitud del tubo. O sea que el flujo sanguíneo varía de manera directa con el gradiente de presión y la cuarta potencia del radio, y de manera inversa con la viscosidad, la longitud del vaso sanguíneo. Entonces, así él terminó con esta ecuación que la conocemos hoy día como la ley de Poiseuille, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a analizar ahora cada uno de esos factores, fíjense qué sucede. En una persona normal, no estamos hablando de ningún enfermo todavía, en una persona normal, la presión arterial, el P,
se mantiene constante, ¿cierto? No estamos hablando de ningún hipertenso, ni tampoco ningún deshidratado hipotenso, ni nada de esa cosa, una persona normal, sana. Así que eso es constante. Pi es constante, ¿cierto? 8 es constante. Si está sano, la viscosidad de la sangre permanece constante. La longitud de los vasos cambia, eso es cierto. Pero eso es a lo largo de la vida nuestra, durante el crecimiento. Pero en un momento dado, la longitud no cambia. Entonces, de todos esos factores, el que puede cambiar minuto a minuto es el radio del vaso. ¿Y por qué cambia? Por varios factores. Por ejemplo, por cambios metabólicos. La persona comienza a hacer ejercicio, actividad mecánica, está trabajando, y eso hace que las células musculares demanden oxígeno, demanden nutrientes, y provoca una vasodilatación hacia esos tejidos. Así que R aumenta. Pero yo puedo estar en otra situación donde por pérdida de sangre ahora hay una redistribución del flujo, y entonces en otros lugares voy a tener vasoconstricción. Por ejemplo, el lecho cutáneo, o sea, la sangre que va hacia la piel. Entonces R va a estar reducida. ¿Ven? Entonces, realmente lo que va a cambiar minuto a minuto va a ser el radio del vaso, aún en condiciones normales, sin que nadie esté enfermo. ¿Ok? Ojo, esto puede cambiar ahora en situaciones patológicas. En situaciones patológicas, bueno, puede ser que el radio del vaso haya disminuido porque el sujeto tiene una placa de ateroma, porque tiene su problema de hipercolesterolemia, o puede ser que el paciente tenga policitemia. Al tener policitemia produce demasiado glóbulos rojos y aumenta la viscosidad. ¿Ven? Entonces, estos factores pueden ir cambiando dependiendo de qué enfermedad tenga su paciente. Ahora, ustedes saben que en la actualidad, una de las principales enfermedades cardiovasculares que tienen los panameños, ¿cuál es? ¿No conocen a los panameños? Hipertensión. Claro que sí. ¿Sí? Yo me incluyo en ese grupo. Yo tengo que tomar la amlodipina con el perindopril todos los días hasta que me muera. ¿Sí? Entonces, ese es un mundo de gente que está en Panamá y en el mundo entero sufriendo de hipertensión. Y en la hipertensión, ¿qué sucede? Está aumentada la resistencia. Entonces, si está aumentada la resistencia, el corazón está bombeando contra esa resistencia aumentada. Y si el corazón está bombeando contra esa resistencia aumentada, pregunto, ¿el corazón hace más trabajo o menos trabajo? Más trabajo. Hace más trabajo, y es un músculo. Si ese músculo se ejercita, el músculo se atrofia o se hipertrofia. Hipertrofia. Se hipertrofia. Entonces, eso nos conduce a nosotros a una cardiomegalia. Y la cardiomegalia puede afectar la parte mecánica y la parte eléctrica del corazón. Y allí hay un peligro inminente. ¿Ok? Entonces, tenemos que analizar ese gasto cardíaco, cómo es que lo vamos a estudiar en el humano, ¿sí? Fíjense que seguimos con las mismas ecuaciones. Aquí arriba está la ley de Ohm, y de segundo tenemos lo que habíamos hablado, que el gasto cardíaco depende directamente del gradiente de presión y de manera inversa con la resistencia. Pero esa resistencia ahora le ponemos apellido. Ustedes ven que ahí dice RPT. ¿Qué significa eso? Resistencia periférica total. ¿Sí? Entonces, nuestro gasto cardíaco, ¿verdad?, va a depender de la sumatoria de toda esa resistencia que tienen los vasos sanguíneos nuestros. Entonces, nuestro corazón, cuando se contrae, particularmente el ventrículo izquierdo, lo va a hacer contra esa resistencia periférica total. Si la resistencia está muy aumentada, nuestro gasto cardíaco disminuye. ¿Sí?
Y si ese gasto cardíaco disminuye, llegará más o menos sangre a los músculos que se están ejercitando. Aló, llega menos. Y si le llega menos sangre al músculo, entonces, ¿qué le pasa al trabajo muscular? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y entonces el paciente que está allá en el complejo, con ese elevador dañado y tiene que subir escaleras, ¿qué le va a pasar a él? Se va a cansar muy rápido. No puede subir esas escaleras. Entonces, sube 3, 4 escaloncitos y se para allí y descansa. ¿Sí? Entonces, esas personas requieren esos elevadores. Ahora ustedes pueden entender lo valioso que es un elevador para esos pacientes. Y por eso las quejas de las personas cuando esos aparatos no funcionan. ¿Sí? Porque hay gente inconsciente que dice, oye, pero esta gente puede subir escaleras, ¿qué les pasa? Que hagan ejercicio. Pero no se dan cuenta que son personas que están enfermas. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, ¿nosotros podemos medir directamente el gasto cardíaco? Sí. ¿Podemos medir directamente la presión? Sí. Lo que no podemos medir es la resistencia. ¿Ok? La podemos calcular. Sencillamente despejamos de la fórmula. Esa situación ustedes la pueden ver, por ejemplo, en los electricistas. Ustedes saben que los electricistas andan con un aparatito midiendo voltaje, corriente y resistencia. ¿Lo han visto por allí alguna vez? Sí, profe. Ok. Ese aparatito con un botoncito que gira, ¿verdad? Yo lo puedo poner en la sección de resistencia y me va a leer la resistencia en ohms. Ese aparato para medir resistencia en humanos ustedes jamás lo van a tener. Porque nosotros en los humanos tendríamos que medir la resistencia en muchas partes y eso no es factible. Pero en la clínica ustedes sí pueden medir el gasto cardíaco. Lo pueden medir con una técnica de termodilución, lo pueden medir con un Doppler. Ahora, si usted no tiene esas técnicas, usted usa la matemática. Fíjense que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Acá abajo lo tenemos. El QS sin el puntito significa volumen sistólico. ¿Cuál es ese volumen? El volumen que sale del corazón con cada sístole. Volumen que sale del corazón con cada sístole. Por eso le llamamos volumen sistólico. ¿Okay? Si eso lo multiplicamos por la frecuencia, nos va a dar el gasto. Paciente que tiene 80 mililitros de volumen sistólico y una frecuencia de 70, nos va a dar ¿cuánto allí? Rapidito, hagan la matemática. Está muy difícil. ¿Cuánto les dio? Ave María. 5.600, no sé cuál sería la unidad. Míralas allí. 100 mililitros por minuto. por minuto. Bueno. Entonces tendríamos un gasto de 5,6 litros por minuto y es un gasto perfectamente normal. Ahora ustedes no pueden saber eso si no miden la frecuencia. La frecuencia, ¿cómo la pueden medir fácilmente? ¿Cómo ustedes pueden saber la frecuencia cardíaca de un paciente? Con el pulso. Con el pulso, ¿cierto? Ahora el volumen sistólico sí es más difícil. Con el volumen sistólico tendrían que usar otras técnicas como la ecografía. Pero si no la tiene, bueno, tú puedes tirar un promedio que tenga 80. ¿Sí? Y si tiene una frecuencia de 70 y algo, ustedes dicen, bueno, el gasto todavía se conserva. ¿Ok? Pero fíjense que en la vida real hay mucha gente que está por debajo de esta curva normal. Esta que ustedes ven aquí, la línea continua, es el sujeto normal. Todos estos que están aquí abajo son pacientes enfermos. Esta gráfica tiene aquí en el eje de las Y el volumen sistólico y en el eje de las X el retorno venoso. ¿Qué significa eso? Retorno venoso, lo que llega a corazón derecho, ¿verdad? Y el volumen sistólico, lo que sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, si me va llegando más sangre de retorno venoso, va aumentando el volumen sistólico y está bien, ¿cierto? Ahora, esto no es una relación directamente proporcional.
¿sí? Para que fuera directamente proporcional, ¿qué tendría que pasar? Que esta línea fuera más o menos así, ¿cierto? Esa línea no es recta. A ver, dale, María. No, que sí, debería ser más recta. Claro. Entonces, María, ya que estás allí en línea, ¿verdad? ¿Por qué en el humano no sale una línea como esa roja que yo puse? ¿Por qué sale así como está? ¿Qué piensa usted? Ok, se nos quedó María pensando. A ver, Diego, ¿por qué no sale la relación así como la línea roja y sale como la otra que está acá arriba? Diego. Yo creo que es porque por el corazón no es o sea, va bombeando, no es algo como un flujo tan constante, sino que va con el pulso, pues, como va, o sea, digo yo que como no es estable, la línea no puede ser constante, así una O línea, sea que el corazón es inestable. o sea, no es inestable, pero, no sé. Profe, Ok. ¿no sería por Dale, el Leonardo, cambio, a ver. no sería por la diferencia de tamaño entre los ventrículos? Ok, pero esa curva póntela en ventrículo izquierdo nada más. Ya no lo compares con derecho, entonces. Bueno, también está el hecho de que las venas, bueno, no es que almacenen sangre, pero como son más distensibles, Pero espérate, Leonardo, ¿por qué te fuiste a las venas? Si el QS, que es el volumen sistólico, no es en las venas, es lo que sale del ventrículo izquierdo. vale, mi teoría inicial es que como el ventrículo izquierdo tiene un mayor espacio, obviamente va a haber un mayor volumen que salga de esa cavidad. Ujú. Pero ¿por qué no es exactamente igual al retorno venoso, que sería la línea roja? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, vamos a cambiar la cosa, Leonardo. ¿En qué situación sería la línea roja? Se quedó mudo Leonardo. Vamos a ver. Profe, ¿puedo decir algo? Dale, Brian. Eh, yo siento que si en todo caso fuera una línea recta, sería que si el retorno venoso aumentase, asimismo va a aumentar lo que es el volumen sistólico. Pero el ventrículo izquierdo, digamos que tiene una capacidad que va a ser como constante, pues a menos que haya como una patología, ya sea que el ventrículo sea mucho más grande de lo que debería. Entonces creo que a pesar de que el retorno venoso aumente, va a seguir ese volumen sistólico constante. Ok, pero ¿por qué no es igual? ¿Por qué no es directamente proporcional como la línea roja, Brian? Sería porque toda la sangre, o sea, no toda la sangre que sale en una sístole regresa al corazón. ¿Y a dónde se va, Ariel? A otra parte de los músculos donde queda la sangre, pero no es que toda la sangre o sea, no todo el volumen sistólico es el que regresa, o sea, no sé si me explico. Ok, entonces él manda cierta cantidad, pero no necesariamente eso todo regresa. ¿Es así? Eso considero, o sea, porque no es exactamente igual, pues. Ok, ok, pudiera ser. A ver, Raúl Díaz. Dale, Raúl. No sé, la verdad. Entonces, mi estimado Raúl y los demás, miren, la situación es bastante clara. ¿En qué sentido? La línea roja, ¿verdad? Vamos a suponer que yo la hice completamente recta, la línea esa. Sería, por ejemplo, una bomba mecánica, como esta que tenemos en las casas, que yo dije hace un rato que yo en mi casa tengo una bomba de agua. Esa bomba es mecánica, está hecha de hierro, aluminio, algo de caucho, etcétera, ¿ok? Entonces esa bomba es mecánica. Si ella recibe 50, ella puede mandar 50. Ella recibe 100, ella puede enviar 100. Pero el corazón está hecho de metal, está hecho de cobre, está hecho de aluminio. ¿De qué está hecho el corazón? De células.
de células, de un tejido vivo, es un órgano, ¿cierto? Entonces, esas células van a responder exactamente igual que sería la bomba metálica esa que estamos hablando. No. Entonces, por ser un órgano que está formado por tejidos, los tejidos por células, no va a tener ese comportamiento. Además, lo que mencionó, ¿quién era el que habló antes? Creo que era Leonardo, no me acuerdo. ¿Sí? Lo que mencionó de que la sangre cuando sale del corazón se puede quedar en algunos lugares. Acuérdense de las venas que son vasos de reservorio. ¿Ok? Y por otro lado también tenemos ese retorno venoso. ¿Sí? Ese retorno venoso puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la actividad que la persona haga. Por todas estas razones juntas, nosotros nunca vamos a tener esta línea completamente recta como la vemos acá en rojo, sino la vamos a ver como está de esta manera. Ahora, esa forma de aquí nos está diciendo qué cosa, que llega sangre al corazón, que es el retorno venoso, y el corazón bombea, que es el volumen sistólico. Si yo lo multiplico por el minuto, ¿verdad? Tendría el volumen minuto, que se conoce también como gasto cardíaco. Y eso es normal, ¿ok? El problema para los pacientes es estas curvas de abajo. En estas curvas de abajo, ¿qué está sucediendo, Brian? El gasto cardíaco es menor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aumenta el retorno venoso, pero al momento de aumentar el volumen sistólico, ¿qué sucede? No está como debería, o sea, está disminuyendo. Claro. Entonces, si estamos aquí en este punto que es B aquí, ¿verdad? En una persona estaría normal acá arriba, pero en los pacientes puede estar por acá abajo, siendo el mismo retorno venoso. Entonces, si está por acá abajo, está bombeando menos. Si esa persona se pone en actividad y sus músculos requieren ahora más sangre, les va a llegar más sangre, Brian. Les va a llegar menos. Entonces, esa persona va a estar limitada. ¿Y cómo le llamaríamos a esa enfermedad? Si esa bomba no es suficiente para suplir la demanda. Sería insuficiencia cardíaca. Exactamente. Entonces, todas esas líneas que tenemos allí, ¿verdad? Discontinuas, todas representan algún grado de insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa eso? Que la bomba, que es el corazón del paciente, no bombea eficientemente, no cumple las demandas metabólicas de ese paciente. ¿Qué van entonces ustedes a ver en ese paciente con esa enfermedad? Rebeca. Me imagino yo que hipotensión. Hipotensión, ¿qué más? Porque si la sangre no llega a suplir bien debido a que la bomba no está funcionando correctamente, puede que la sangre no llegue bien a los tejidos, causando que los músculos no puedan funcionar de manera correcta. Pues. Y entonces el paciente está por allí saltando de la alegría. No, estaría prácticamente letárgico. No solamente letárgico, sino débil, ¿verdad? Entonces el paciente siente que le falta energía. Si tú pones a ese paciente, Rebeca, en tu consultorio, a hacer ejercicio en una caminadora, ¿cuál sería el resultado de ese paciente en esa máquina, Rebeca? Que se va a cansar bastante rápido. Se cansa muy rápido, ¿sí? Entonces, ojo, otro concepto que nos dice la gráfica, fíjense, la precarga, que no hemos hablado de ella, ¿ok? ¿Qué es la precarga? La precarga la podemos analizar de dos formas en física, en términos de tensión o en términos de volumen. Y eso nos referimos a ventrículo izquierdo. Entonces, sería la tensión que desarrolla el ventrículo izquierdo durante la diástole. Recuerden que en diástole se está llenando de sangre, ¿cierto? Si se está llenando de sangre, ¿se está estirando más la pared de la cámara, sí o no?
¿no? Sí. Sí, Dale, profe. Morcillo. Ok, claro que sí. Entonces, ojo, esa distensión es lo que llamamos precarga, la vemos en términos de tensión. Decíamos también que volumen, o sea, es ese volumen que tenemos aquí en el ventrículo justo antes de la sístole. ¿Ok? Entonces, claro, si yo tengo aumento de retorno venoso, ¿verdad? Si aquí me aumenta el retorno venoso, acá también voy a tener aumento de la precarga. Si el sujeto está sano, también va a aumentar acá arriba el volumen sistólico. Y perfecto, no hay ningún problema. El problema viene con toda esta gente que están aquí. Este sujeto, toda esta gente. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen pobre función ventricular. Padecen de insuficiencia cardíaca.